Amigos, hoy día jueves, el día de la venganza. Vamos a orar para estudiar nuestra lección de hoy. Querido Padre, gracias porque hoy tenemos la oportunidad de volver a escuchar tu palabra por medio de la lección de la escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. El texto está en Isaías capítulo 61, versículo número 2, el día de la venganza. Cuando uno escucha este título, no nos suena tan familiar, ya que cuando hablamos de venganza estamos hablando de como cobrar algo, como que yo te agarro, te espero en la bajadita, o como que, ¿será posible que Dios tenga un día de venganza? Bueno, la Biblia nos enseña que también, además de restaurar, de liberar en el día del jubileo, no solamente se liberaba, también se anunciaba el día de la venganza del Señor. El Mesías anunciaba eso. Pero es interesante lo que vamos a analizar hoy en la Biblia. Vamos a leer primero Isaías 61, versículo número 2. Dice así: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El Mesías tenía que proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que consiste en tres cosas, que lo estudiamos ayer: perdonar, liberar y restaurar. Pero ahora el versículo sigue diciendo: y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay que consolar a los enlutados. Oh, interesante. ¿De qué venganza está hablando aquí el Mesías? Bueno, vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 21, porque la lección de ayer nos mostró que parte de esa profecía se cumplió en el ministerio de Cristo. Pero cuando vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 21, notamos que intencionalmente Jesucristo, ese día en Nazaret, en el día de sábado, que se levantó y le dieron el rollo de Isaías y que lee Isaías 61, el versículo 1 específicamente, intencionalmente no menciona el día de la venganza del Señor. Vamos a prestar atención a lo que dice la Biblia. Dice, versículo 21, entonces empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabéis de oír. Pero solamente dice: voy a anunciar el año favorable del Señor. Quizás los judíos que estaban ahí se quedaron atónitos esperando que pronunciara el día de la venganza del Señor para vengarnos de los enlutados contra los enemigos de Israel. Pero intencionalmente Jesús no expresó esas palabras. Dice solamente: hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Por qué? Bueno, porque el día de la venganza del Señor tiene que ver exactamente con la segunda venida de Cristo Jesús y finalmente el exterminio del pecado. Cuando Jesús vino a este mundo, pues intencionalmente esa parte última de esa profecía del año del jubileo, que era un símbolo del ministerio de Cristo, no se cumplió efectivamente esa última parte. Pero vamos a la Biblia. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Vamos a leer Joel capítulo 2 y el versículo número 31. Dice así Joel capítulo 2, versículo 31. Joel 2, 31. Dice: el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El día grande y espantoso del Señor tiene que ver con el día de la venganza del Señor, donde el Señor pues ejecuta los juicios sobre las naciones, sobre los desobedientes a su palabra. Dios en Cristo da la oportunidad para que todos podamos salvarnos. Pero al rechazar el ministerio de la liberación, del perdón, de la restauración del Mesías, el ser humano lastimosamente tiene que asumir sus últimas consecuencias. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios también tomará un día de venganza en contra de los enlutados, de los inocentes de este mundo, de lo que estamos viendo hoy, de todas las personas que han hecho cosas, matanzas a nivel mundial. O sea, Dios tiene un día de venganza donde finalmente el Señor, sabemos que la justicia del ser humano es imperfecta, solamente la justicia de Dios es perfecta. Por eso el Señor dice: mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Por eso la actitud de nosotros los cristianos, ¿verdad? Es, bueno, lo dejamos en las manos de Jehová. Pero aquí Joel capítulo 2, versículo 31 nos está hablando que existe el día de venganza, es un día grande, espantoso. ¿Por qué? Porque en cierta manera esto es contrario a la naturaleza divina, pero la justicia de Dios
implica también que Dios pueda eliminar el pecado y limpiar esta tierra. También dice la palabra de Dios en Malaquías, capítulo número 4 y versículo número 5 de Malaquías, hablando acerca del día de la venganza del Señor. Malaquías 4:5 dice así: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande día y terrible del día del Señor. El día grande y terrible es el día de la venganza del Señor. También vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo número 2, versículo 44, el libro de Daniel capítulo número 2, versículo 44 y versículo 45, dice así la palabra del Señor. Daniel 2, 44 y 45. La buena noticia es que aún en el día de la venganza del Señor, grande y espantoso, se va a establecer un reino eterno. Es el reino eterno, el reino del Mesías. Cuando Jesús vino, dice: hoy se ha cumplido esta profecía en medio de vosotros. Vengo a liberar, vengo a perdonar, vengo a restaurar. Establece el reino de la gracia. Pero el reino de la gloria se va a establecer exactamente cuando Jesús entonces tenga ese día de venganza del Señor Jehová. Y Daniel lo habla de esta manera. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás fue destruido ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Por eso viste que una piedra que fue cortada del monte sin mano alguna y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Todo lo que Dios está diciendo es que a su tiempo el reino de Cristo, el reino de su gloria, se establecerá eternamente y para siempre, y el pecado dejará de existir. Dios tomará venganza de sus enemigos, de su pueblo. Cuando leemos también Apocalipsis 19, habla exactamente la venida del Señor, ¿verdad? Cómo el Señor entonces establecerá la justicia sempiterna. Hay un día donde el Señor eliminará el mal, eliminará el pecado, eliminará a Satanás. Y un día de venganza del Señor. Y por eso se está predicando, para que tú hoy puedas hacer la elección de aprovechar la gracia que Dios te está dando hoy. Hoy es el día de la salvación. Si estamos hoy en una situación, ¿verdad?, con deuda con el Señor, hoy la sangre de Cristo te puede liberar. La sangre de Cristo te puede restaurar. La sangre de Cristo te puede perdonar. Debes aprovechar la oportunidad que se te está dando hoy. El cielo te está brindando de que puedas venir a los pies de Dios a través de los méritos de Cristo, de que puedas ser parte de su equipo campeón, de que puedas ser liberado, de que tu nombre se note en el libro de la vida. Porque viene el día de la venganza del Señor, donde todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hoy Jesús es el abogado. Pero cuando Cristo Jesús venga, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dará a cada uno según su obra, su recompensa. Que ese día mi oración, ¿verdad?, mi recompensa y la tuya, sea que la bendita gracia de Cristo Jesús nos ha dado parte en su reino de gloria. Permíteme orar. Querido Padre, gracias porque hoy tú nos estás anunciando que hay un día de liberación, hay un día de restauración, de perdón. Ese día es hoy. Pero también, Señor, gracias porque tú eres justo. Nos estás diciendo que el mal se va a acabar, que ya la pobreza la vas a acabar, que la miseria la vas a acabar, que vas a acabar con el pecado y con la muerte y con la maldad, con aquellos que destruyen la tierra. Por eso, Padre, nosotros te colocamos en tus manos nuestras vidas hoy, para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y mi deseo, Señor, es que puedas bendecir a cada persona que escucha este mensaje y que abramos el corazón a Cristo. Aprovechemos la oportunidad que tú nos estás dando hoy de liberar, de restaurar y de perdonar. Gracias también porque tienes un día, Señor, donde harás la justicia, donde vas a secar nuestras lágrimas, pero que darás a cada uno según su obra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga.